Doctora Soraya, le dejo entonces con la moderación de este panel y le recuerdo que el tiempo para el mismo lo podrá ver en la pantalla. ¿Dónde está? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos acá. Tenía unas palabras de introducción. Primero, decir que las cuatro personas que estamos acá pertenecemos a la AFE. La AFE es la Asociación de Fundaciones Empresariales. Somos 57 fundaciones de origen familiar empresarial o de origen puramente empresarial. Estamos constituidos desde el 2008 como asociación, pero desde el 2006 empezamos a trabajar y ver cómo nos asociábamos y nos uníamos. Entonces, por eso en el panel de hoy lo que quisimos no fue venir a decir lo que ha hecho cada fundación en el pasado por el país, ni las maravillas tan grandes que hacemos cada uno de nosotros, sino acá venimos a hablar a nombre de toda una cantidad de fundaciones que ha hecho un trabajo muy importante por este país. También hay otra palabra que queremos nosotros decir acá muy claramente. Acá vamos a hablar del futuro y de lo que nos soñamos y de lo que creemos que debe ser esa construcción de equidad hacia el futuro. Lo del pasado, muy interesante, muy bueno, hay que recordarlo, pero creo que llegó el momento de seguir hacia adelante y no estar recordando permanentemente todo lo que se hizo antes. Otra parte que queríamos hablar es contar que hace un mes estuvimos acá en Cali por invitación también, vinimos muchas de las fundaciones que estamos en la AFE y estuvimos y las fundaciones del Valle del Cauca y del Cauca contándonos sus experiencias en su trabajo durante muchos años. Realmente fue algo muy enriquecedor ver un sector que ha construido confianza. Fue muy interesante ver todas las historias y todos los proyectos que contaban desde esa perspectiva de trabajo colaborativo. Ninguna de todas las 14 presentaciones de los proyectos dijo: yo estoy haciendo esto sola, gracias a tal fundación esto pasó o no pasó. No, todos eran trabajos colaborativos, trabajos con el Estado, trabajo con los otros pares, trabajo con fundaciones de otra parte del país, trabajos donde se muestran resultados, donde se hace medición, donde se mide el impacto, se hace seguimiento, pero además se cuentan cuáles son las posibles mejoras y en qué parte podíamos y en qué parte lo harían diferente. Fue una generación y un espacio de confianza muy grande que hemos construido a través de la AFE. También, entonces, mirando este trabajo de articulación que es tan importante, tenemos que empezar a ver la responsabilidad, esta discusión de la responsabilidad de las empresas, del tercer sector en todo lo que es la construcción de equidad. Tenemos que superar lo que les decía ahora, superar los proyectos específicos y lo maravillosos que somos como fundaciones. Pues voy a ser muy sincera, somos fundaciones porque fuimos hechas fundaciones. Si hubiéramos querido ser otra cosa o si nuestros fundadores, en el caso de fundaciones empresariales, hubiesen querido otra cosa, pues hubieran hecho otra empresa o otro trabajo. Entonces, acá es la realidad. Fuimos hechas para trabajar en el desarrollo de un país y para trabajar por la equidad de un país, y esa es nuestra responsabilidad. Otra cosa que tenemos que trascender es pensar que con las personas que trabajamos son beneficiarios. Tenemos que rescatar la dignidad humana. Primero, nosotros trabajamos con personas. Después, empezarles a poner el calificativo o el apellido si son personas que son víctimas del conflicto, si son personas con discapacidad o si son personas afrodescendientes. Empecemos a poner primero ese respeto. Nosotros trabajamos con personas y el respeto por la dignidad humana. El panel entonces lo hemos planeado en el día de hoy tocando un tema que es un tema actual
pero es un tema, como decían en los paneles de hoy, un tema completamente válido para este momento, más allá que se firmen unos acuerdos en La Habana o no. Es el tema de nuestro papel y nuestro rol de las fundaciones en la construcción de la paz. Yo creo que acá Frédéric de Klerk, que estuvo hace 1 año y medio acá en Colombia, nos explicaba muy claramente cómo el papel de la sociedad civil en la construcción de paz tiene que estar completamente articulado y tiene que estar activo. Si los espacios se los dejamos a otros, pues serán otros los que decidan. Por eso no es tan malo cuando ahora se habla tanto de las movilizaciones que a tantos nos da, o a muchas personas les da tanto pánico. No, las movilizaciones y el poder social tienen mucha fuerza, y ese capital social de asociaciones y organizaciones pues tiene que contribuir a construir un mejor país. No le tengamos miedo, porque es que sabe que es que nosotros somos sociedad civil, o sea, nosotros también somos parte de todo de todas esas personas y esas asociaciones que trabajan. Quisiera empezar entonces, después de esta introducción, empezar con la doctora Isabel, que hasta este mes nos acompaña en la Fundación Compartir. Ella se retira de la Fundación Compartir, va a hacer emprendimiento, cosa muy interesante, ha pasado por el sector público, privado y ahora como emprendedora. Entonces, hablando de esa coordinación, Isabel, ¿cómo podemos nosotros lograr tener esos puentes de comunicación o de coordinación de esos esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de la sociedad, desde el nivel nacional, local, desde las comunidades? ¿Cómo hacemos para poder coordinar todas esas actividades y realmente poder generar una visión conjunta de lo que es la construcción de paz? Gracias, Soraya. Bueno, mi primera impresión es: dividamos un poco el carácter de las fundaciones. Hay unas fundaciones que llevan muchísimos años de conformadas, que tienen mucha reputación, que tienen mucha voz y mucho reconocimiento, y hay unas nuevas fundaciones que se vienen conformando en los últimos tiempos, que están cogiendo mucha fuerza porque han empezado a trabajar muy de la mano de las comunidades. Algunas, digamos, de las de alta reputación, de pronto en algún momento perdimos el camino de la comunidad, pero sobre todo pienso que es a donde está el mensaje más importante, es que tienen una función fundamental, esas que tienen voz y reputación, porque son las que logran hacer ese vínculo con el Estado y con otros agentes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que aprovechar ese conocimiento de las comunidades y hay que aprovechar esa reputación y esa voz para que haya un entendimiento desde la comunidad hasta los hacedores de política. Y para eso, sobre todo las fundaciones con mucha reputación, y en eso las que vienen en camino tienen que tener mucho cuidado, tienen que volverse muchísimo más humildes. ¿Eso qué quiere decir? Perder esos papeles protagónicos que las fundaciones tuvieron mucho tiempo, porque había unas carencias muy grandes y fue para lo que fueron constituidas, y moverse a un lado y decir: nosotros puede ser que no seamos protagonistas, puede ser que no tengamos todo el poder en un sitio específico, o seamos los únicos voceros, y los tenemos que saber convertir en aliados. Y creo que eso es lo más importante. Hay que correrse, hay que seguir haciendo el trabajo que sabemos hacer, pero tenemos que volvernos voceros y aliados, no competidores. Y muchas veces creo que las fundaciones perdemos el norte por una gran reputación, por un gran trabajo que ha hecho efectivamente, pero que no logra volverse a ubicar, digamos, no tiene esta capacidad de resiliencia que debemos tener las fundaciones, de correrlos y decir: ahora yo soy un ente más en esto y tengo que lograr utilizar esa reputación y esa voz para poder conectar esas comunidades que conozco muy bien con un Estado y otras dimensiones que también son muy reconocidas y con las cuales se tienen muchos vínculos. Roberto. No, yo creo que sin duda la forma de fundaciones aporten mucho a la construcción de paz. Inicia fundamentalmente el conocimiento de las comunidades. Yo creo que en la medida en que el país inicie ese proceso, la sociedad inicie ese proceso, de nuevo, independiente o no de que se firme la banda en acuerdo, pues nos obliga a todos a iniciar desde la comunidad hacia la solución y no al contrario. Yo creo que las soluciones que bajan directamente hacia las comunidades y que son seguramente muy importantes, las soluciones muy estudiadas, pero que no se generan en la comunidad, normalmente terminan con un proceso de subjetividad
Y este es un país lo suficientemente pobre, lo suficientes necesidades de recursos, para que esas inversiones que se hacen no tengan esquemas de sostenibilidad. Y que esas comunidades, cuando reciben esas intervenciones, no se les genere allí herramientas, no se les genere capacidades, no se les genere oportunidades. Entonces, me parece que el papel de las fundaciones en esta construcción de paz debe ser hacer todo lo que Isabel de la unidad, ese debe ser uno de los valores que debemos tener todos seguramente, pero cada vez vamos a necesitar trabajar juntos, aliarnos desde lo privado, para luego identificar el sector público, trabajar con los 3 niveles del sector público nacional, regional y local, para lograr generar de la mano de la comunidad las soluciones y los desarrollos que el país necesita. Sí, yo creo que además de lo señalado, voy a decirlo de esta manera, nosotros como fundaciones somos frente a los distintos niveles, tenemos un aspecto conservador. ¿En qué sentido? En que hay toda una experiencia que se ha venido trajinando desde las fundaciones de tiempo atrás, hay todo un aprendizaje que no necesariamente está, o creemos, no está, hay que llegar con humildad, a lo mejor nos llama una sorpresa, porque estas reuniones también se están haciendo del otro lado de la mesa. Es decir, no quepan la menor duda que probablemente un auditorio diferente, pero estas reflexiones también se están haciendo del otro lado de la mesa, de cómo encarar la paz. Pero nosotros tenemos un aspecto conservador en cuanto que no tenemos los tiempos políticos y no estamos sometidos a los cambios que está sometida normalmente la política. Sería desastroso que no hubiera cambios en política. Pero nosotros tenemos un aspecto conservador porque hemos venido trabajando en el tiempo y ahí es donde está nuestra gran fortaleza para buscar que los procesos persistan y tengan continuidad y aliento en el tiempo. Yo creo que ese va a ser uno de nuestras grandes virtudes, y el sector fundacional empresarial en particular, creo que ese va a ser uno de los más importantes aportes, más allá de los focos que cada uno tenga o las prioridades que cada uno tenga, esa capacidad de persistir en el tiempo en un mundo tan cambiante. Bueno, entonces si todo lo hemos hecho tan bien y si tenemos tanta experiencia tan maravillosa y tenemos intervenciones tan buenas, ¿por qué seguimos con esas cifras? Con esas cifras que nos presentaba esta mañana Bruce. ¿Qué es lo que… Acá no se trata, es como para poner un poco de controversia, pero no se trata de decir que no hemos hecho, porque el Estado ha hecho muchas cosas, los gobiernos nacional y local han trabajado muchísimo, han invertido muchos recursos y es lo que deben hacer, pero hay que reconocer, lo mismo nosotras, todas las fundaciones, también hemos hecho un esfuerzo de disciplina, de trabajo, de buena inversión. O sea, no es esa crítica per se, pero es ese cuestionamiento a la realidad. Si todas estas experiencias tan buenas que hemos hecho, entonces hacia futuro, hablemos hacia el futuro, entonces, ¿cuál sería un modelo? No el modelo, sino ¿cuál sería un modelo de intervención que pueda ayudar desde la práctica, no filosófico? Un modelo de intervención de los que nosotros hacemos en conjunto diferente, pero ¿qué es lo que tenemos que variar en todas nuestras intervenciones? Entonces le voy a pedir a cada uno un modelo de intervención que pueda ser bueno en el país en este momento para un desarrollo en un momento de posconflicto. A ver, Roberto. Bueno, para ser consistente con tus reglas de juego, vamos a hablar del futuro, no vamos a hablar por qué estamos donde estamos. Yo creo que los modelos existen, en mi opinión los modelos existen, unos mejores, unos con más impacto que otros, y al final si todos nos ponemos de acuerdo primero en que el tema de la construcción de paz se genera en las comunidades y en las regiones, que no es un proceso centralizado que baja, sino que se tiene que desarrollar en muchísimos sitios, respetando las comunidades, las culturas, lo que la gente sabe, sus aprendizajes, sus sueños, hacia dónde quieren ir. Pues ahí hay agentes
no solamente las fundaciones, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, el mismo Estado tiene que hacer parte de esas alianzas. Ahí sí hay unas alianzas público-privadas que permitan construir el proceso, construir el modelo, desarrollarlo, medirlo, por supuesto, y con algo que decía Eduardo que es fundamental para las fundaciones empresariales y para las fundaciones: nosotros somos actores de largo plazo. Contrario a los gobiernos, el gobierno está 4 años y hay un cambio de gobierno, normalmente de políticas, etcétera. Las fundaciones tienen continuidad, arriesgamos, nos gusta arriesgar, nos gusta intentar identificar opciones nuevas, etcétera. Entonces, la conclusión es que si logramos tener todos en cuenta que los procesos se inician en las regiones, respetando el ser humano y respetando las culturas, vamos a hacer una construcción que no será de corto plazo, que será de mediano, de largo plazo, para reconstruir lo que hoy necesita reconstrucción. Eduardo. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo que vamos a enfrentar, la verdad sea dicha, yo creo que a todos nos genera mucha incertidumbre. En esta silla estaba Antonio hablando de que tenía más preguntas que respuestas. Yo creo que en esa situación estamos todos. Pero también tenemos una gran, entre todos, ignorancia, para ser francos. Asumimos que se trata de la inserción de unos territorios y unas regiones. Y se nos olvida muchas veces que en esos territorios y las regiones hoy existe una realidad, existe una institucionalidad, no son el Sahara. Se trata entonces de compaginar, por decirlo de alguna manera, nuestro territorio con otros territorios que existen. Entonces, la dimensión de lo regional y territorial que diverso, no es lo mismo el Putumayo que el Catatumbo, etcétera. Esa diversidad va a ser en donde tenemos que construir con los autores locales no el modelo, sino la respuesta local. Habrá elementos comunes, pero yo creo que lo importante, lo más importante va a ser la diferencia, va a ser más lo diferente que lo igual de región en región. Lo común solo allá va a ser el propósito de construir la paz. Bueno, Isabel, que ya está de salida del sector, va a poder ser más crítica con todo, y a mí me gustaría esas palabras, en la misma pregunta, pero empezar a esas palabras que empiezan a ser sitios comunes. Hay que construir modelos replicables, escalables, toda una cantidad de palabras que se vuelven como que todos en el sector social recitamos, que hay que sistematizar los modelos para que sean replicables. A ver, Isabel, lo que me gustaría acá es una respuesta más concreta, un modelo que se le ocurra, porque un modelo concreto de un modelo, sí, un modelo que es para usted un modelo y qué significa en una apuesta concreta de intervención. Voy a contestar desde el nivel fundacional y lo que debe ser, lo que yo considero que debe ser el modelo de las fundaciones en las intervenciones. Y creo que es y ha sido y debe ser y se debe potenciar el rol de las fundaciones a futuro, es en esos vacíos justamente a donde el Estado ni local, ni regional, ni nacional logra llegar en momentos determinados. Hay que llegar a llenar ese vacío, suplir esas necesidades y otra vez, reitero, saber moverse cuando ya eso no sea necesario, porque siempre hay más necesidades. Eso es muy difícil para las fundaciones, porque las fundaciones son como las empresas y tienen una visión en particular. Y esa visión que se tiene, digamos, de un consejo directivo no siempre está articulada con las necesidades específicas de las comunidades y de las regiones. Y entonces tenemos que ser muy asertivos de las fundaciones de decir, aquí hay una necesidad específica, yo o otra fundación está en capacidad de suplirla y la suple por un momento porque no puede ser el Estado en ese sitio, sino la necesidad que llega, genera un modelo de intervención exitoso que puede ser replicable o no, que ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Es que todo lo queremos replicar y todo lo queremos agrandar. Y realmente eso no se necesita siempre. En las localidades hay cosas que funcionan muy bien y funcionan muy bien justamente porque son pequeñas y controladas.
Entonces, hay que estar seguros de que se hace esa intervención, se está en el momento que toca, se hace lo mejor posible y cuando ya no sea necesario, porque el Estado siempre está detrás, el Estado siempre viene en camino, digamos, o eso siempre hemos querido creer y ese es el optimismo que yo le tengo, digamos, al progreso en Colombia justamente, y en ese momento hay que saber moverse y reconciliar, digamos, toda esta estructura fundacional que se tiene para moverse a otro vacío que siempre va a seguir existiendo. Siguiendo en materia, cuando hablamos de construcción de paz y reconciliación, ahí vamos a tener un trabajo aún mayor, no solo por la parte de las intervenciones que hacemos, sino cuando hablamos de construcción de paz como ese proceso amplio de restablecimiento o establecimiento del orden y la estabilidad en los diferentes lugares. Pero el tema de la reconciliación es un tema que va más allá, es un tema más comunitario pero individual, el que va cómo nos vamos a reconciliar, cómo vamos a hacer para sanar todas esas heridas, cómo vamos a trabajar para que todas las personas, todas esas comunidades que se vieron afectadas durante tanto tiempo por el conflicto, pues logremos superar ese trauma y mirar cuál va a ser el rol y cómo va a ser la fuerza, como hablaba Bernardo esta mañana, esa fuerza de crear y fortalecer ese capital social. Si nosotros no fortalecemos en las comunidades ese capital social, volverá a pasar. ¿Se acuerdan los punticos que nos mostraba Bernardo? El que está solito, pues tiene menos control y más posibilidades de no autorregularse como lo tienen los otros. Entonces, acá van dos preguntas, una para Eduardo y la de Eduardo es, desde el punto de vista de construcción de paz, ¿cómo va a ser esa cabida a esas comunidades que han sido golpeadas por diferentes tipos de violencia? Es que no solo la violencia del conflicto, violencia intrafamiliar, lugares donde no llega el Estado, donde la institucionalidad es completamente precaria, de la justicia ni hablemos, no la conoce. Entonces, ¿cómo vamos a hacer desde el punto de construcción de paz y ese fortalecimiento de la institucionalidad para que realmente logremos superar todo eso? Yo creo que muchas veces creemos que allá no hay institucionalidad, y sí la hay, que no es nuestra institucionalidad, pero ahí hay unas reglas de juego. Lo que ocurrió ahorita en el Cauca con el tema de los indígenas muestra que hay una institucionalidad. Es más, en los territorios controlados por ilegales, esos ilegales son la institucionalidad y hay unas reglas, hay unos procedimientos, hay, comillas, una justicia local, que no es la nuestra y la que nosotros conocemos, es cierto. Entonces, claro, no se trata de ver cómo lo uno a la otra. La presencia de la paz ahí va a significar construir una nueva institucionalidad, no es construir la institucionalidad, en mi opinión, que tenemos en nuestro territorio. Alguien decía esta mañana que en medio del conflicto los negocios han prosperado. Es decir, en medio de lo que nosotros tenemos, de nuestro espacio en el que nosotros vivimos, no es el espacio en donde se va a producir, digamos, ese ejercicio fundamentalmente. Son zonas relativamente que llamamos territorios aislados que se van a incorporar. Entonces yo creo que se trata de construir entre todos. Ese es el sentido profundo del proceso, una nueva institucionalidad en esos territorios, pero también nos va a afectar a nosotros. Y en lo que toca a las organizaciones sociales, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa. Yo creo que la capacidad de organización de esas comunidades que han resistido durante años todos estos procesos que tú describes, es tan grande que han podido resistir. Y ahí vamos a tener mucho que aprender, y creo que una de las grandes oportunidades es que vamos a encontrar una sociedad civil fuerte y organizada, más organizada de lo que prevemos, y ello reclama de parte nuestra, como fundaciones y actores que vamos, comillas, a llegar allá, el reconocimiento de que allá existen, de que hay unos procesos previos a nuestra, comillas, llegada, y que la humildad es muy importante. Y para ello, el único modelo que propongo es ese, el de la humildad, y llegar allá
con un ojo en blanco un poco en la pregunta que se hacía esta mañana, ¿para qué sirvo yo? A ver, Roberto, ya desde el punto de vista de la reconciliación, ¿cuáles son esos mecanismos desde nuestro trabajo, de lo que hacemos nosotros día a día? ¿Cuál puede ser un mecanismo para transformar ese legado emocional, ese dolor, esos traumas que deja el conflicto en tantas comunidades, en tantas personas, y cómo tratamos de superar, de pasar del trauma y de pasar de esa condición perpetua de víctimas a saber que son personas, como nos pasa a nosotros cuando estamos cerca a las comunidades, que es muy interesante, nos dicen, por favor, ya, sí, fuimos personas víctimas del conflicto. Nos deben una explicación, nos deben una reparación, pero ¿sabe qué? Ayúdenos a pasar la página. Nosotros tenemos, y esto es un grupo de personas mayores en San Onofre, por favor, ayúdenos, nosotros tenemos sueños, nosotros queremos hacer muchas cosas, nosotros todavía sabemos que somos útiles a la sociedad, pero no me ponga más esa condición, no me ponga más ese apellido de víctima, y por favor a mis nietos no les digan los niños víctimas del conflicto. Yo no quiero que mi nieto crezca toda la vida con el apellido de ser víctima del conflicto. No, él es un niño que es ciudadano colombiano y como ciudadano colombiano tiene unos derechos y el Estado tiene una obligación de responder por esos derechos de esos niños. Entonces, Roberto… Ya usted contestó. Ella tiene una ventaja, que ella hace la pregunta y ella misma se la responde. Padre fabuloso, padre fabuloso. Por eso la escogimos de relatora Soraya Montoya. No, solamente quería agregarlo. No, lo que tú dijiste es válido. A ver, yo creo que el tema de reconciliación, un poco en contra de lo que algo se dijo esta mañana, yo sí creo que reconciliación es perdón. Yo creo que reconciliación es que ese ser humano logre que esas vicisitudes que tuvo, crea que no van a repetirse, que haga un gran acto de resiliencia personal, familiar, comunitario. Y yo creo que una forma de lograr eso es generar confianza en las personas y en la comunidad, optimismo. Los que recorremos el país y la región, todo lo que vemos, encuentra uno, y algo decía Eduardo ahora, el potencial de las comunidades es muy grande, es bastante más grande de lo que uno cree, pero hay que ayudar a que ese potencial se ordene, se alinee, a encontrar qué más falta o qué les falta a ellos para poder potencializarlo, para poder dar herramientas, para lograr transformación. Yo personalmente soy optimista de que el país, repito, independiente de La Habana o no, de que se firme, el país necesita un proceso de reconciliación, de reparación, de cambio. Tenemos con qué hacerlo, tenemos organizaciones públicas, privadas, sociedad civil, etcétera, pero debemos de iniciar por lo menos con 3 elementos. 1, gran participación comunitaria y desde allí generar los procesos de desarrollo. 2, insistir mucho en que la gente tiene futuro, en que tenemos que creer entre todos, entre ellos y entre todos. Y lo tercero, que para mí es fundamental para el proceso de la construcción de paz, es que tenemos que creer en la institucionalidad pública. Poco podemos hacer nosotros los privados, porque si bien somos actores de largo plazo, la gente también necesita creer en sus gobernantes. Yo creo que nos corresponde a todos insistir en que la autoridad, insistir en que la institucionalidad pública es válida y es la que nos representa, la que los eligen para bien o para mal, y sobre eso es que tenemos que construir. Si no construimos en ese proceso, vamos a tener esquemas con mucha debilidad y que en cualquier momento, porque habrán crisis otra vez seguramente, la gente vuelve y se retorna, no solamente de donde empezó, sino mucho más atrás, y eso es gravísimo para un ser humano. Bueno, ahora pasemos a un tema muy relacionado, pero específicamente queremos tomar el tema de la educación, que está tan de moda, pero está tan de moda hace 20 años porque la misión de sabios también dijo, pues
todo el estudio que hizo de la importancia de la educación, pero ahora tenemos la oportunidad en todo este trabajo en la parte de posconflicto, cómo se va a fortalecer la educación para que realmente el proceso de paz sea sostenible. Ese cambio educativo del que venimos hablando tanto tiempo, mire, cuando se hizo una investigación, el 95% o más, Carolina, el 95% de las fundaciones, de las asociaciones empresariales trabajan el tema de educación y lo han trabajado por muchos años, pero todavía vemos como que el tema no termina de arrancar, agradeciendo y sabiendo todos los esfuerzos que se ha hecho, tanto del sector público como del sector privado. Hay una hipótesis que yo que digo es, ¿por qué la educación no es un tema que nos toque a todos? Porque las personas que reciben educación privada, a diferencia de las personas que reciben educación pública. Las personas que reciben educación privada, pues por supuesto la educación no es un bien público para ellos. Entonces, en el sistema educativo nunca nos encontramos. En el sistema de salud, con todas las dificultades que ha tenido el acceso a la salud, en el hospital nos encontramos todos. En la unidad de cuidados intensivos nos encontramos todos. Entre a cualquier hospital del país, así sea en un municipio pequeñito que tenga un centro de salud, van los que tienen más recursos económicos, los que tienen menos. Ahí, en cambio, en el sector educativo nunca nos encontramos. Pero ha sido una visión de corto plazo. ¿Por qué? Porque si vemos en las pruebas internacionales, pues no quedamos tan bien parados. Quiero esto que sea recibido constructivamente. Pues la mejor universidad en los rankings internacionales, la mejor universidad de Colombia es la Universidad Nacional y está en el puesto 399. Entonces, y después para ahí siguen muchísimo más atrás otras universidades privadas. Entonces, miremos que este tema sí nos toca. Pero entonces, Isabel, desde la primera pregunta en cuanto al sector educativo es, bueno, miramos y siempre ponemos en el gobierno de culpable, pero también ¿por qué no miramos para otro lado? ¿Por qué no miramos para el lado de nosotros y mirar qué es lo que ha pasado también con todas las intervenciones y todo el trabajo que hemos hecho? ¿Qué podemos hacer mejor hacia el futuro? ¿Qué nos ha faltado para realmente constituir todas esas intervenciones en una real política pública que sí haga transformaciones de largo plazo? Yo creo que acá, digamos, el problema viene de lado y lado. Para empezar por el tema fundacional y pues por las fundaciones y organizaciones que trabajan, digamos, en la base en temas educativos con proyectos muy buenos. Pienso que lo que ha faltado es una organización de grupo para poder identificar efectivamente en dónde es que las fundaciones y las organizaciones privadas en general pueden tener mayores impactos. Entonces tenemos una diversificación de acciones, quiero decir, muchas de ellas muy valiosas y lo que termina pasando también es que muchas veces queremos volverlas grandes y otra vez volvemos al mismo problema de que las dañamos, pero no hemos logrado identificar, hacer como un barrido, unos 4 puntos en donde uno dice yo efectivamente puedo generar impactos significativos, aunque sea a nivel de una institución educativa, en ciertos temas en donde yo como organización privada efectivamente puedo incidir. El otro lado de la moneda también es muy crítico, porque lo que le ha faltado a las fundaciones también es falta de Estado en el tema educativo. Digamos, los cambios estructurales en educación sí los tiene que liderar el Estado, y eso es así de claro. Las fundaciones solas y la sociedad civil y las empresas no pueden suplir lo que el Estado y las administraciones, digamos, no son capaces de hacer estructuralmente. Y siempre se van a chocar con unas realidades que son de política. Entonces eso también tiene una limitante. Yo creo que si uno logra generar las transformaciones del Estado, y en eso creo que las fundaciones tienen 2 papeles. Una es siempre aliarse con el Estado, pero de 2 maneras, no siempre de una forma asertiva. Uno puede unirse al Estado, lograr políticas estructurales que está haciendo, pero uno también puede unirse al Estado como veedor y estar seguro de garantizar y de lograr como sociedad civil que esos cambios se empiecen a dar. Y yo creo que cuando las fundaciones y la sociedad civil
podamos entender, digamos, esos dos roles y seamos parte de esa transformación, no siempre necesariamente como aliados asertivos, reitero, pero sí como veedores claros de lo que está sucediendo. De pronto logramos esas grandes transformaciones y ahí sí esas pequeñas intervenciones o esas intervenciones más focalizadas van a tener pues mucho más alcance y van a lograr muchos más cambios a nivel de comunidad. Eduardo, es como complementar las dos preguntas desde el sector privado, desde el mundo fundacional. ¿Cuáles son los retos que tenemos para realmente apoyar o trabajar en esa transformación de la calidad de la educación, tanto del sector privado como del sector público? Trascender eso que todos hemos tenido convenios, que es aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, y todas esas palabras que empiezan a no tener mucho fondo, porque mientras hay colegios que tienen 40 intervenciones diferentes, entonces llega una fundación, llega la otra, llega la organización, pero llega la Secretaría de Educación, pues entonces eso va en detrimento de la educación y de las horas que pasan los niños en el colegio, porque los maestros están en formación. Eduardo, ¿qué podemos hacer para eso hacia el futuro? ¿Qué retos tenemos? Sí, hacia el futuro y en el marco del posconflicto, que digamos es el colofón de tus preguntas. Y lo que voy a predicar para la educación, si ser experto, creo que es predicable para todo. En esta construcción que vamos a hacer, colectiva, donde hay unos actores regionales nuevos, territorios nuevos, realidades que desconocemos, la verdad es que poco conocemos, si no las desconocemos, lo único que no podemos es llegar en educación y otros temas con prejuicios o decisiones preestablecidas de que esto y aquello es lo que hay que hacer, porque creemos que es el mejor camino. Es un tema que vamos a tener que discutir en los territorios en función de los proyectos de vida que esas comunidades y las instituciones y nosotros, que en la medida en que lleguemos allá, estamos invitados a construir para definir qué es lo que es pertinente y cuáles son las rutas a seguir. Por ejemplo, no sé si en un territorio en particular el tema de cobertura sea más importante hoy en la construcción del posconflicto que un tema que priorice exclusivamente la calidad. Y por ejemplo, se me ocurre a mí la doble jornada, el uso de la infraestructura existente puede ser en ese territorio lo deseable y lo pertinente, mientras en el país, en nuestras regiones, estamos hablando de cómo volvemos a la jornada de las 8 horas en una sola institución. Entonces, con lo que te quiero significar, Eduardo, pero entonces le seguimos dando a los niños más pobres de comunidades más lejanas las 5 horas solamente de colegio. No, lo que te quiero decir es que las no debemos soluciones, empezar por ellos a que la jornada sea única y que tengan cobertura. De acuerdo, pero como vamos a encontrar unos recursos existentes que están ahí, ¿cuál es el camino que hay que adoptar en lo inmediato? En lo inmediato y en largo plazo hay que construirlo allá en ese territorio, y tiene sentido en la medida y legitimidad en la medida que sea construido allá y que sea pertinente. Claro, todo el conocimiento que tiene es válido y la meta es válida, pero la construcción inmediata tiene unos recursos y unas posibilidades. En ese orden de ideas, mi invitación es a que tengan mucho cuidado en caer en que sabemos cuál es la solución y resulta que esa no es viable en ese territorio. Esa es mi pregunta, mi inquietud. Roberto. No, pues yo sí no quisiera ser vergonzante de las intervenciones de las fundaciones y del sector del sector de la sociedad civil en la educación. Posiblemente nos ha faltado más. Ahí tenemos problemas estructurales, y cuando uno tiene un problema estructural tiene que atacarlo con todo. La Fundación Compartir el año pasado hizo un estudio muy claro de la situación de la educación, y la primera conclusión, por lo menos la más importante, te daba como un hecho y una necesidad que al docente, que había que trabajar con el docente,
que había que dignificar al docente, que había que estimular al docente, que ese era el eje central de todo este proceso de educación. Ese es un estudio del año pasado. El presidente en su campaña inclusive asumió con ustedes en compartir que esa iba a ser una línea de su nuevo gobierno y ojalá lo cumpla. Pero decisiones como esas estratégicas tienen que ser muy, muy, muy fuertes. Nos han dicho, parece que así es, que este año el presupuesto de educación supera, ese es el comentario, o la información que hay, que supera hasta el presupuesto de seguridad. Si es así y se hace un proceso coherente y consistente, iniciando solamente con los docentes, vamos a tener un proceso de transformación que lo vamos a ver en 8 o en 10 años. Y tenemos que ser conscientes de que el problema de la educación lo dañamos en 30, no lo podemos arreglar en 4 ni en 5 años. Entonces, en temas de educación, yo digo que hay 3 elementos de fondo que pudiéramos hacer todos y trabajar todos allí. Uno, el docente, sin la menor duda. El segundo, que es fundamental a nuestro modo de ver, el ambiente escolar. Es que hay que ir a los colegios públicos, no a los de Guachené, a los de Cali y a los de Bogotá y a los de Medellín, a los colegios públicos en las condiciones en que están. Y lo tercero, entonces docente, ambiente escolar, y lo tercero, que si se lograra que las comunidades alrededor de esos colegios participaran, que ese colegio público fuera como el foco de desarrollo de esa comunidad, de ese municipio, de ese corregimiento, de ese barrio, pues empezamos en un proceso de cambio, pero se requiere voluntad política. Yo espero que el presidente Santos la tenga y la aplique, que la ministra Gina Parodi la tenga y la aplique, pero tomemos 2 elementos a fondo, 4, 8 o 10 años, y le garantizo que vamos a hacer una transformación. Lo que pasa es que si seguimos tocando cosas, aquí hay que dedicarse. Si ese es un problema de la educación en Colombia, la tenemos que jugar toda, privados y públicos, para ver si salimos adelante. Mientras tanto va a ser imposible. Eduardo, ¿qué querías decir? Comparto plenamente lo que dice Roberto. Lo que no estoy muy seguro es que esas metas que son necesarias y claramente abordables en Bogotá y en Cali sean los paradigmas que en temas de educación enfrentemos en el Catatumbo en términos de la dispersión de la población, entonces, yo no digo de Cali y Medellín, yo digo es en toda parte. Okay. Estoy de acuerdo. Okay. Hasta en la vereda más pequeña, el corregimiento más pequeño, requiere también una intervención de los mismos docentes. Es que yo conozco casos de docentes que al mismo tiempo trabajan con 4 grupos de primaria. Un docente en una escuela que no tiene ni siquiera pupitres. Poca posibilidad va a tener no el docente, sino esos niños en tener algún proceso de desarrollo y de transformación. Bueno, primero estoy aquí muy complacida de ver este debate de expertos en educación. Y yo creo que hay quisiera recoger las 2 ideas de ustedes. Las problemáticas en educación terminan siendo las mismas en todos lados. Las formas de resolverlas no necesariamente son las mismas, y creo que ahí es donde está la diferencia. Entonces, el tema docente es una problemática en todas partes, y en la medida que más lejos se vaya uno, donde más conflicto hay, donde más dispersión hay, el tema docente es más crítico. Pero la resolución del tema docente en esas zonas apartadas es completamente diferente al estímulo y a la motivación que se tiene que dar en Cali o en Medellín, que lo que entiendo quería decir Roberto es que aquí al lado de nosotros están pasando cosas horribles en las instituciones educativas también, no tenemos que irnos al Catatumbo para verlas, digamos. Entonces, y es fácil, increíblemente es fácil, digamos, identificar las problemáticas en educación, eso está completamente sobrediagnosticado y se ha dicho exactamente qué es lo que se necesita hacer. Y yo sí, digamos, y claro, la resolución de esos problemas se vuelve local, no se vuelve nacional, pero lo que sí es absolutamente necesario para que la sociedad civil y el sector privado en general y las fundaciones puedan tener un impacto es que tiene que venir un liderazgo muy grande estructural
del sector educativo y del sector gobierno particularmente, porque el tema docente es el mejor ejemplo. Es que llega uno al Catutumbo y no hay docentes, entonces no es ni siquiera cómo voy a acompañar a ese docente. O hay un docente que se va hace tiempos, que no terminó una buena formación, que no tiene ningún acompañamiento. Entonces hay unas cosas que son absolutamente estructurales que el sector privado y la sociedad civil solas no pueden enfrentar. Sí pueden apoyar siempre y cuando la política esté andando. Soraya, solamente lo siguiente, perdóname. No, en la opinión pública hay cierta estigmatización del docente público. Y en el caso nuestro en particular, la experiencia que hemos tenido con los docentes públicos es extraordinaria, extraordinaria. Hay gente muy buena, posiblemente hay unos que se demoran un poquito en entrar, pero es gente que con un estímulo, con un apoyo, con un reconocimiento de su trabajo, ese ser humano levanta y ese ser humano se compromete a ser no profesor sino maestro. Entonces, vuelvo al tema tuyo el tema de la educación. Si nos vamos a trabajar por los docentes, vamos a hacer una política real y ojalá exista y ojalá se estructure y se desarrolle, no en 4 años, claramente es eso, este es un proceso de largo plazo. Bueno, entonces acá ya para terminar viene una pregunta o un trabajo, pues viendo estos años de crecimiento económico del país, se logró hacer mucha intervención social, todo lo que se ha hecho con los cogestores, Familias en Acción, los diferentes programas sociales, pues eso se da en una época de un buen crecimiento económico. Esperamos que siga así, pero también vemos que toda esa economía se ha basado fuertemente en el petróleo, en los recursos naturales, que en este momento con la disminución de la demanda en China, en la India y la disminución de la demanda a nivel mundial, pues empezamos a ver ciertas preocupaciones. Lo que deberíamos pensar es que no son preocupaciones, sino más bien oportunidades para el país, que lo dice el Consejo Privado de Competitividad todo el tiempo, y le dice todo el mundo, ¿cómo vamos a hacer para ser más fuerte este país? ¿Cómo vamos para tener realmente, ser un país innovador, tener bienes y servicios que podamos tanto para el consumo interno, para el consumo externo y hacer un país mucho más competitivo? Acá entonces, en el corazón del empresariado colombiano, yo les hago una pregunta. La competitividad del país está ligada al capital humano. ¿Cómo será posible lograr esa movilidad social tanto en el sector rural como en el urbano? ¿Por qué? Porque hablamos mucho de la educación y vemos en los municipios, y hay estudios que muestran que un muchacho de Chengen, que es un corregimiento de Sucre, de Chengen, se va a estudiar, 2 muchachos de Chengen se van a estudiar a Cartagena y estudian lo mismo, alguna cosa estudian. El que se queda en Cartagena vuelve y adquiere sus niveles económicos como sus pares que estudiaron lo mismo. El que se devuelve para Chengen no va a ganar más de lo que ganó ni su abuelo ni su padre. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta oportunidad de un país competitivo, con base no solo en los recursos naturales, sino un país que vende bienes y servicios o que tiene bienes y servicios, pues logramos que la gente se enganche, se articule, se engrane en todo ese desarrollo? Isabel. Bueno, claramente la riqueza de un país, o por lo menos la que siempre va a tener, es la gente. Todo lo demás va y viene. Y eso uno lo mueve a nivel personal, y la riqueza de una persona que siempre la va a tener, pase la calamidad que pase, es la educación que ha tenido. Digamos, uno puede perder todos sus recursos, pero lo que ha aprendido y lo que ha vivido no lo va a perder nunca. Entonces, pues la educación termina siendo lo más importante para construir capital humano capaz de generarle riqueza a un país. Pero no cualquier educación, y ahí está, digamos, la segunda parte de tu pregunta, Soraya. La educación tiene que ser pertinente, y la educación pertinente solamente se puede construir basada en un modelo de desarrollo que se tiene que construir de lo local, lo regional y lo nacional, y que responda a eso. Entonces, en la provisión de servicios educativos
se piensa siempre que uno solamente debe regir la demanda, pero eso es muy equivocado. La oferta tiene que ser absolutamente controlada porque la oferta tiene que responder a las necesidades del modelo y del tipo de desarrollo que se quieren, desde el nivel local, regional y nacional. Si no respondemos a eso, lo que estamos vendiendo es una educación que termina propiciando falsas ilusiones, o sea, personas que se terminan educando y esa educación no les termina dando respuestas al nivel de vida que quieren y al nivel de desarrollo, y eso obviamente termina transmitiéndose pues a una problemática social y económica del país en general. Entonces, cuando uno habla de educación, uno siempre tiene que estar mirando qué es lo que se ofrece agarrado a un modelo de desarrollo que no se puede construir desde el centro, se tiene que construir localmente, y una vez se tenga eso o en paralelo, pues se tiene que garantizar, digamos, que esa oferta sea suficiente para una demanda pues cada vez más creciente y poder generar mayor capital humano. Roberto. No, coincido totalmente con Isabel. El tema de la pertinencia es fundamental. Pero hablando de capital humano, no nos olvidemos, y el país ha dado ha tenido un avance muy importante. Y es que ese ser humano hay que tomarlo desde la primera infancia. Desde la preconcepción. Desde la preconcepción. Pero en la medida en que modelos que el presidente y su grupo han plantado de la estrategia de cero a siempre, si se profundiza más, esos resultados los vamos a ver, y los vamos a ver en 15 años, pero los vamos a ver. Entonces yo creo que ahí hay un punto muy importante. En primera infancia se está avanzando mucho. Las madres comunitarias, que hasta hace poco eran personas de buena voluntad, que cuidaban 12 niños y que les daban de comer y no más, pues ya el gobierno está pensando seriamente en que a esas mujeres, aprovechando su buena voluntad y su liderazgo, hay que aprovecharlas para que sean agentes educativas y le generen un desarrollo cognitivo a los niños superior. Entonces, ese es un punto importante para que ese niño, cuando inicia su proceso de desarrollo cognitivo, esté preparado también para que llegue la educación pertinente y que lo tome el sistema educativo en las mejores condiciones, con los mejores docentes. Yo creo que ahí vamos construyendo, pero construyamos algo, yo insisto, de mediano o largo plazo, si no, no vamos a salir jamás. Las pruebas PISA del año pasado, creo que Finlandia pasó del segundo puesto, del primero al segundo puesto, y allá hubo revolución, porque ha pasado el primer puesto en el mundo al segundo. Nosotros no tuvimos la misma revolución cuando pasamos del puesto 58 al 57 o no sé qué, porque la estrategia no es educativa. Sí, este país necesita una estrategia educativa, y ahí vamos a poder además superar eventuales y vamos a poder consolidar todos los temas de construcción de paz que requiere el país. Yo quisiera hacer una aclaración que es muy importante lo que acabas de decir. Cuando uno habla de pertinencia en la educación, la habla desde la primera infancia. Digamos, la educación tiene que ser pertinente desde ese momento. En cualquiera de esos ciclos de vida, uno deja de ser pertinente y rompe esa cadena de valor. O sea, uno siempre tiene como la idea de que la pertinencia está ligada es como la educación superior, y claramente está ligada a todos los niveles, y eso tiene… En la primera infancia hay que hacer lo que toca hacer para poder después generar una educación pertinente en la básica, en la media y por consiguiente en la educación superior. No, yo comparto plenamente lo señalado y agregaría un elemento en relación con el tema del posconflicto. Y es que el acento central de esa pertinencia en los territorios del conflicto hoy está dado por el tema rural. Es decir, la agenda económica del posconflicto es el tema rural, es el desarrollo rural básicamente. De hecho, son los territorios más afectados por el fenómeno. Entonces, en ese orden de ideas… Pero, Eduardo, permíteme. pero el 30%, solo el 25% está en el sector rural. Yo creo que el posconflicto es qué va a pasar también en las ciudades. No, totalmente de acuerdo. Vamos a perpetuar esos totalmente cinturones de miseria, los vamos a dejar apartados. Permíteme. El acento central del posconflicto, en mi opinión, es el acento rural. Pero el acento rural no significa que no tenga relación con lo urbano.
parte de esa situación es que el país no ha sido capaz de articular lo urbano con lo rural. Existe una ruptura inmensa en el país entre lo urbano y lo rural, y una situación que vivimos recientemente que da cuenta de esa desarticulación urbano-rural fue lo que ocurrió con las movilizaciones del año pasado y los paros cívicos, y es de que las ciudades entendieron que su seguridad alimentaria y su articulación está referida a las ciudades. Y dicho sea de paso, las ciudades creen que tramitan y resuelven sus problemas solas y no en relación con el tema rural. La seguridad alimentaria, por ejemplo, de los centros urbanos del país depende de la prosperidad o no de los centros rurales. Entonces, en ese orden de ideas yo quisiera señalar lo siguiente. En mi opinión, el acento central de la pertinencia va a estar en darle, siendo el 25% de la población, sin desconocer los problemas urbanos del posconflicto, va a estar en el desarrollo rural y el crecimiento de esas capas medias de que hablábamos, que deben ser el resultado de este proceso, lo vamos a encontrar, en mi opinión, sin decir que es un fenómeno que no es urbano, es fundamentalmente en la articulación entre lo urbano y un rural que hoy no está articulado. Y el tema educativo juega un papel fundamental en esos territorios. Bueno, no, acá se trataba de contar no se trataba de contar lo que habíamos hecho, trataba de poner una discusión, de decir cuáles son los sueños, qué es lo que pensamos hacia el futuro, que puede ser interesante. No, tampoco se trataba de hacer un tratado de desarrollo social del país, sino tocar unos cuantos temas. Sabemos que son muchísimos más a través del tiempo, de tomar al ser humano desde la preconcepción, los primeros 1000 días de vida, que es donde los reales cambios se pueden hacer y donde se pueden cerrar esas brechas de inequidad. También empezar a contemplar que Colombia es un país que está envejeciendo, Latinoamérica está envejeciendo, es otra realidad que nos hace pensar cómo estos niños que ahora están naciendo dentro de 60 años, pues la mayoría no estaremos acá dentro de 60 años, pero en el curso de la historia 60 años no es nada. Entonces es cómo mirar, y si fortalecemos todo este tipo de intervenciones, también vamos a tener una población mayor más saludable, una población mayor con más espacio en la sociedad, con más capacidad de trabajar, de soñar, de mirar el mundo diferente y de aportarle muchísimo más a todo el desarrollo de una comunidad. Las personas mayores son la amalgama, son el pegante de la sociedad. Entonces, como eso, como tal, tenemos que saber que tienen mucho que hacer en este trabajo de construcción de paz. En los proyectos que nosotros hacemos, las personas mayores, cuando les hablamos del conflicto, ellas realmente están comprometidas y ellas se quieren soñar qué es lo que va a pasar de acá en adelante, qué es lo que se va a pasar con sus nietos de una manera optimista y constructiva. Entonces acá es dándonos cuenta que Colombia es un país con problemáticas muy grandes, pero con oportunidades muy grandes, y que si trabajamos articulados y aunamos esfuerzos para construir realmente un país mejor, creo que va a ser posible, pero todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena o nuestra volquetada, como decía una persona hoy, en cómo realmente vamos a hacer este país diferente. Pero tenemos que cambiar. Como se han hecho las cosas hasta ahora, tenemos que cambiar desde cómo elegimos nuestros gobernantes, cómo hacemos que nuestros gobernantes nos rindan cuentas. ¿Quiénes se acuerdan por qué concejal votaron? Que le aseguro que muy poquitos. En las ciudades que tienen ediles, ¿quiénes se acuerdan por qué edil votaron? Necesitamos que los políticos, nosotros somos los que elegimos a los políticos no están por allá. O sea que, por favor, este proceso de construcción de paz tiene que ver desde asumir nuestra ciudadanía y nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos. Y esa rendición de cuentas permanente que tenemos que hacer las fundaciones, ojalá se las pidamos a todas las instituciones del gobierno, del Estado y a todos los políticos. Y les aseguro que vamos a tener un mejor país, porque como hasta ahora hemos funcionado regularcito, ¿cómo podemos funcionar mejor? Muchísimas gracias a todos. Soraya, yo quería decir algo que me parece importante
en primer lugar, agradecerle a Brooks y a Isabela la invitación, pero hacer un reconocimiento que es muy importante también en este tema de posconflicto y en este tema de construcción de paz, que el país también tiene herramientas. A mí me parece que lo que se ha hecho en los procesos de reintegración, ahí hay un avance muy importante, muy fuerte, muy potente, muy técnico. Lo que Bruce con el DPS armó de los cogestores, ahí hay un nacimiento de algo muy importante, que posiblemente más que una estrategia poblacional deba ser territorial, pero ya ahí tenemos un avance que creo que en este tema de futuro y en este tema de optimismo debemos también iniciar sobre lo que ya tiene el país para potencializarlo y nos cuesta menos trabajo. Construir sobre lo construido, no, de verdad, me hizo quedar mal pues Bruce, claro que sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este panel.